política, economía, lo más destacado de la información del país y del mundo. En su noticiero, Punto Fijo. Noticiero que trabaja con una verdadera pasión para decir la verdad. Punto Fijo, con la dirección del licenciado Francisco Avilés y el licenciado Rafael Vélez Conde. Punto Fijo, la información veraz y oportuna en la tarde. Estimados televidentes, muy buenas tardes. Al igual que todas las semanas, de lunes a viernes, conversamos con ustedes en este microinformativo vespertino, aquí desde la Casa del Periodista en Guayaquil, la perla del Pacífico, transmitiendo para toda América, Europa, para el mundo entero. Es el sistema de radio y televisión del Colegio de Periodistas del Guayas. Hoy estamos precisamente, no se preocupe que no vamos a hablar del fútbol, que ya se ha hablado bastante, en el segmento deportivo se ha detallado completamente eso. Pero de todas maneras, hoy estamos miércoles 11 de julio del 2018. Tenemos cosas muy importantes porque recuérdese, aquí con nosotros, en la tarde les decimos las noticias que usted las sabrá mañana en los diarios. Buenas tardes. Bienvenido a su noticiero Punto Fijo. Noticias, comentarios y entrevistas de su Colegio de Periodistas del Guaya. Comenzamos con una noticia del viejo continente. Pedro Sánchez y España podrán el Le interrumpo, por favor. La palabra viejo está prohibido decir. No, pero es al continente. Porque puede haber ropa europeo. tendida, así que mejor no probemos eso, porque... Pero bueno, si viene ropa tendida, a mí ni me toca eso, porque lo que yo tengo juventud acumulada, que sepa, eso queda bien claro. A usted hace como los toreros, pasa el capote y eso pasa por delante de usted, no lo toca. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, pondrá el foco en las relaciones con América Latina. Esta información la dio un alto personero del gobierno del nuevo gobierno español, basados en el papel que jugó España en los acuerdos de paz en Centroamérica cuando habían todos esos conflictos internos en países como en Honduras, Nicaragua, Guatemala, y entonces España jugó un papel bien importante para la celebración de esos acuerdos de paz. Más sin embargo, quien da la noticia dijo que no solo es Venezuela, ahora también es Nicaragua, pero al igual hay que sumar la situación que se está dando en Colombia, Brasil, Perú y, por qué no, en México, ante la expectativa que crea el nuevo gobierno del presidente Luis Manuel López Precisamente es una gran expectativa que se ha creado, y bueno, bien lo dice, no solamente se puede hablar de Venezuela y Nicaragua, donde existe la maratón de asesinatos. Cuando se le preguntó al informante que si Sánchez se volcará en una gran apuesta hacia la región, ¿Qué dijo? La persona le respondió que allí es donde está el matiz, porque una cuestión es el foco, como él está diciendo, y otra que se traduzca en una gran acción. ¿Por qué? Porque aclara que a pesar de que se viven en la era digital, la política hay que ejercerla cara a cara, hay que dedicarle tiempo, voluntad y trabajo, muchas ganas. Hay que hablar con la gente, y esto se traduce en hablar con mandatarios, líderes de cada país, empresarios, factores de distinta índole, y ahorita, por ejemplo, en Centroamérica y Venezuela particularmente, la intervención de la Iglesia Católica con su jerarca en los conflictos es de principal importancia y sería un elemento primordial a tocar por parte del gobierno español si se llega a hacer ese acercamiento con los países del nuevo continente. Colega, usted estuvo precisamente hablando de noticias de Europa, y bueno, hace un momento dijimos no vamos a tocar el asunto fútbol, pero no vamos a tocarlo en la parte deportiva, el asunto del mundial, pero sí queremos recordar algo. Una figura croata podría ir a la cárcel después del mundial.
Todo parecía viento en popa para los croatas previo a la semifinal, jugada hoy contra Inglaterra, hasta que salió a la luz que una de las figuras del equipo podría llegar a la cárcel después de Rusia 2018. Se trata de nada más y nada menos que de Luka Modric, el capitán del equipo. Él podría pisar la prisión por los próximos 5 años, ya existe esa sentencia, todo por un falso testimonio en el caso de Zdravko Mamić, involucrado en desvío de fondos en la etapa de transferencia y por corrupción. A la espera de lo que diga la justicia, Luquita, que es como lo cariñosamente le dicen a Luka Modric, está concentrado con su país, aparte de todo problema, concentrado es en jugar y ganar, tal como hicieron hoy día, y él está muy consciente de lo que sucede, pero solamente ha pedido, cuando se le acercan, dice solamente, por favor, solamente hágame preguntas respecto al fútbol. Bueno, es un profesional, tiene su problema, pero dice, no, en este rato estoy jugando para mi país como profesional, tengo que jugar fútbol, cualquier cosa, después del Mundial lo veremos. Claro, así que no pueden distraerse, ¿no?, de ese tipo de situaciones. Pero yo no creo que con semejante sentencia va a estar tranquilo. Pero de todas maneras, eso quería conversar con los amigos televidentes. Corregir los acuerdos con la FARC es una forma de unir a los colombianos. Esto lo dijo Iván Duque, nuevo presidente electo de Colombia, quien tomará el testigo de Juan Manuel Santos el próximo 7 de agosto, una semana después de cumplir 42 años, un presidente bastante joven. Bastante joven, exactamente. Dice que los acuerdos con la FARC alcanzados se deben corregir, pero sin hacerlos trizas. Es una frase que ha utilizado sistemáticamente, porque se propone unir a un país dividido tras más de medio siglo de conflicto armado y busca disipar las inquietudes de una parte de la sociedad que desconfía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los mentores de este nuevo presidente. La pregunta a hacerse es que el presidente electo, ¿cómo va a hacer o qué va a hacer para la modificación de esos convenios con la FARC? Entonces él dice que se le pregunta que si no se corre el riesgo de acabar contentando solo a unos sectores y disgustando a otros, porque parece que la piel está muy sensible en este momento en Colombia después de la firma de los acuerdos de paz. El error más grande que se cometió, dice Duque, en los últimos años fue por un propósito electoral de dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz. Esto es bien importante. Cuando todos somos amigos de la paz. Eso es cierto, porque en todas las noticias y en todas pero eso es un dicho algo teórico, porque mismos están diciendo que justo están hablando por la unidad, por la paz, pero políticamente ya en la realidad ya no es eso lo que se dice en teoría. Se transforma quizás a veces en lo opuesto, en lo contrario, porque están divididos políticamente. Sí, pero sin embargo, usted oye las opiniones de los amigos de los acuerdos y las opiniones de quienes estuvieron en disenso de los acuerdos. Todos hablan de la paz como un bien a buscar y a continuar. Lo que sí dice Duque es que él se compromete a una aproximación muy clara. No se trata de destruir los acuerdos, no se trata de hacerlos trizas, se trata es de buscar cuáles son los puntos débiles que tienen esos acuerdos, como la desmovilización, el desarme, la reinserción de la base guerrillera, como el poder adelantar una aproximación al desarrollo rural integral del país, como poder mantener unas inversiones importantes en las zonas que han sido golpeadas por la violencia y garantizar la protección
de quienes han hecho ese tránsito a la reconciliación. Colega, usted me ha hablado de Colombia y automáticamente me habló de la FARC, pero también automáticamente, repito, me vino a la mente el famoso Guacho, nuestro famoso Guacho. Tanto se dice, tanto que espero que se vaya comprobando, pero ahora, no ahora, precisamente el día de ayer ha habido una aclaración que vamos a conversarla sin comentarla, porque todavía no podemos comentar nada, sino que uno se pone a pensar de a dónde acá esa aclaración. Y es que dice que la policía ecuatoriana descarta que suministre armas al grupo de Guacho. ¿Cómo? Precisamente ayer la estructura, los superiores de la policía emitieron un boletín en que decía: descartamos categóricamente que existe una estructura al interior de la Policía Nacional del Ecuador dedicada a actividades ilícitas. Y así lo indicó, como le digo, en el boletín de ayer, el comunicado oficial de la policía, en el que rechaza que la entidad suministre armamento que usa el Frente Oliver Sinisterra, que es el famoso frente liderado por el alias Guacho. Bueno, pero no sé, porque de dónde salió esa aclaración, bueno, ¿qué se estaba diciendo, ¿no? Es que recuerde que en el transcurso de esta semana detuvieron a uno de los cercanos del círculo más cercano de Guacho. El cuarto en la lista, llamémoslo así, en el orden, aunque ya el primero lo teníamos, el primero ya estaba detenido desde antes. Pero también este individuo parece que fue el que dio la orden, presuntamente, de asesinar a nuestros periodistas y también a nuestros ecuatorianos, pero le digo algo más, esta no es insinuación, esta afirmación negada ahora por la policía la hizo el ex colaborador de la FARC durante la versión que entregó a la policía de Colombia y que se encuentra desde junio del 2018 judicializada en el Ecuador. Sí. Dentro del expediente por delincuencia organizada en el que está procesado Guacho y otras 27 personas. Es que indudablemente el individuo tiene que haber tenido muy buena información, porque también las noticias dicen que él fue el que le aportó a las autoridades colombianas los sitios y las coordenadas donde estaban los cuerpos para encontrar a los o sea que sabía bastante. Sí, de los ajusticiados. Y sigo comentando al respecto, digo, porque en esa versión del ex miliciano contó que las armas que recibe la estructura criminal, entre estas ametralladoras y fusiles, se las adquiere a la policía del Ecuador, que es la intermediaria de compras al armamento en el Perú. Imagínense. Una afirmación muy grave. Gravísima, porque está metiendo policía del Ecuador y ya está metiendo también proveedores del Perú. Además dijo que la transacción con la policía la realizaba directamente Guacho o Cachi, que son los líderes de la organización armada. Tras conocerse de estos detalles gravísimos, la policía sostiene que es precisamente la delincuencia organizada transnacional quien actúa tratando de debilitar al Estado, y la estrategia de afectar la confianza en la institución policial es evidente en este caso puntual. En el comunicado que nos referimos, la institución policial exhorta a las autoridades y a la Administración de Justicia del Ecuador para investigar la versión del desmovilizado. Es lo menos que puede hacerse, ¿no? Puede suceder que y la policía pone a disposición de la sociedad toda su organización, estructura e información para identificar responsables en caso de que algún ilícito se esté produciendo en forma aislada e independiente con la intervención de servidores policiales. Esta parece que fue una cosa sencilla, pero puede tener cola, puede tener bastante cola, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora la policía está dispuesta, la estructura superior de la policía está dispuesta y estamos dispuestos a entregar toda la información necesaria. No, y sobre todo abrir todos sus archivos y toda su información para que se pueda ser investigado todo, y que si se clarifica, pues sale fortalecida la institución policial, ¿no? Bueno, así que entonces esas son las cosas. Vamos a Tailandia. Algunos niños salieron dormidos de la gruta en Tailandia. Adormecidos, yo me así, Algunos niños aparentemente
tuvieron que ser sedados para poderse hacer el trayecto y garantizar que se hiciera todo con la mayor normalidad posible. Esa información la proporcionó uno de los rescatistas experimentados de la marina tailandesa que salió entre los últimos. Ajá, sí. Él dice que algunos de los niños estaban dormidos, otros movían los dedos como que si estuvieran groggy, pero respiraban, detalló el comandante Chayanata Paeronarongo, que fue el último rescatista que salió de la gruta tras el rescate de los 11 niños, de los niños de 11 a 16 años y de su entrenador. 13 buzos extranjeros y los comandos tailandeses fueron los que actuaron extrayendo a los niños de estos en 3 grupos. Es que precisamente para se los tranquilizaba, ¿no? Para evitar cualquier problema en el traslado que estaban haciendo, y se les daba de esa para adormecerlo. Pero usted sabe que usted lo repite siempre, que normalmente también damos las noticias que ustedes van a leer mañana en los periódicos. Se las estamos dando ahora. Se las estamos dando ahora. Entre las últimas informaciones que tenemos de estos niños tailandeses está que los niños van a ser invitados por el Real Madrid a un partido en el Bernabéu una vez que hayan salido de toda esta situación. Sí, porque estaban invitados por el presidente de la FIFA para la final, pero lastimosamente no están en condiciones físicas todavía. Y otra noticia de última hora relacionada con ellos es que el entrenador, como fue monje budista, para poder mantener la calma durante que los niños no se llenaran de pánico y no cundiera el terror, él los puso a hacer meditación. Estuvieron meditando tranquilamente durante todo el tiempo, porque además no tenían alimentos. Entonces los mantuvo en meditación. Cuando comenzó a llegar ese alimento habían pasado unos días. Ya habían pasado alrededor de casi una semana. Sí sabe que algo que no se ha destacado mucho es que básicamente se logró sacar a los niños gracias al esfuerzo israelí. Una empresa privada israelí dio inclusive construyó rápidamente las máscaras, porque los niños no fueron con máscaras normales, para que puedan respirar, y por tranquilidad de ellos tienen una máscara que les cubría toda la cara. Bueno, esas fueron las cápsulas que... Las cápsulas especiales, pero fueron construidas en Israel. No, fueron construidas en los Estados Unidos, según la información que se dio la semana pasada también. Bueno, pero antes de irnos a un pequeño corte, quiero decirle lo último, los niños. Sí sabe que entre el grupo de las personas que estuvieron de los rescatistas, había alguien que no es ecuatoriano, pero que ha vivido muchísimo en Ecuador. Parece que es... ¿El español? No creo que es algo de apellido, algo como Stevenson, algo así. No, él nació en Syracuse, en el estado de Nueva York, pero vivió muchos años, vivió acá en el Ecuador. Él lo ha declarado públicamente, inclusive ha hecho una declaración de bueno, pero eso, sigamos conversando después un momento, démonos unos segundos para tomar un vaso de agua y continuar conversando con nuestros amigos televidentes. Exactamente. Estimados televidentes, nuevamente con ustedes. Y bueno, siempre hablamos de política y tantas cosas, pero ¿sabe una cosa? Siempre todos tenemos el sueño de comprar un carro nuevo, un buen carro, pero
a veces viene la parte económica, ¿cómo hacemos? Pero saben ustedes que en muchos lugares del mundo, y actualmente aquí también en el Ecuador está sucediendo, que las dificultades económicas generales obligan a los concesionarios de automóviles a descontar, a hacer rebajas en autos nuevos de una forma masiva. Esa crisis de inventario, hablemos así, o sea, porque vendieron menos que lo calculado, deja a los concesionarios de automóviles sin ninguna otra opción que, para salir de eso, venderlos, pero no comercialmente en sus locales, sino en otra forma más directa. Porque de todas maneras, sabes que hay el olorcito de un auto nuevo, con los últimos accesorios tecnológicos, con las comodidades, las actualizaciones de lujo, que de pronto tiene hasta mantenimiento gratuito, y la admiración que va a recibir el conductor allí, ya me imagino paseando por ahí con un carrazo de esos. Me va a faltar tiempo para atender a las personas que quieren hablar con uno, no he pensado nada malo. Así que si usted necesita un carro grande para toda su familia, o un sedán de lujo, o un deportivo pequeño de 2 asientos, pues usted puede ser propietario de eso, sin romperse la cabeza ni romper su alcancía. Entonces, existe ese desprendimiento comercial de los concesionarios porque han han importado la cantidad de vehículos nuevos que estaban ya pues programados, pero por ejemplo, de acuerdo con las ventas del 2016, pero por ejemplo, tenemos ese caso, digamos, las ventas del 2016 bajaron en un 42% con las del 2015, por ejemplo. Eso inclusive según el Wall Street Journal. Entonces, ¿qué pasaba con esos carros que se quedaban en los patios en el caso aquí de Guayaquil, en los patios de la semiaduana que se llama, que en este caso están en la ciudad de Manta, ¿no? Entonces, pero ¿cómo encontrar esos carros? En línea, vía internet. Hay que saber buscar. Usted va a encontrarlo, no llamemos que por una fracción del precio, pero sí con un descuento muy, muy interesante, claro. No son modelos de este momento, son modelos que se quedaron del año anterior, pero están nuevos. Pero que generalmente, primero que son nuevos. Nuevos, completamente nuevos. Pero en segundo lugar, generalmente esos vehículos, muy poco es lo que los cambia del modelo nuevo, ¿no? Y entonces muchas veces es hasta imperceptible para un especialista, para los que conocen de vehículos sí lo saben, pero lo normal de los seres humanos los ven iguales y muchas veces no se distingue los modelos de un año. Casi nada, es prácticamente casi nada lo que cambia. Así que con paciencia, busquen dónde. De todas maneras, también nosotros vamos a darle el dato, pero no en este rato, aguántese un poco. De pronto para mañana lo sabrán. O celebrando el San Viernes lo sabrán. Lo pronto le damos el dato, comiencen a prepararse y van a ver que sí se consigue con buenos descuentos. ¿Qué otra cosa tenemos? Pero algo fresco. Grecia expulsa y prohíbe la entrada a 4 diplomáticos rusos. ¿Y pero qué? ¿Por qué no lo dejaron en el Mundial? Bueno, no. Grecia, en el marco de su política exterior, quiere mantener buenas relaciones con todos los estados, pero deben respetar el derecho internacional y nacional, así como el gobierno y el Estado griego. Declaró Zanankopoulos. Atenas acusa a los diplomáticos rusos de extraer y distribuir información confidencial, así como de intentar sobornar a funcionarios del Estado. Una información dada primero hoy por fuentes diplomáticas griegas al diario Kisherinini dice que Rusia habría llevado a cabo diversos esfuerzos coordinados para expandir su influencia sobre Grecia y los Balcanes. Esa es una lucha que tiene ya bastantes años en que desde la Unión Soviética, que Rusia pretende ejercer una influencia preponderante en Grecia y la zona de los Balcanes, como intervenir en contra de las negociaciones del acuerdo con la antigua República Yugoslava de Macedonia para cerrar la disputa sobre el nombre de este país, pero igualmente denuncian que habría tratado de sustraer información y de influir con sobornos a los ayuntamientos, a la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa de Grecia
y al monte Athos, un lugar emblemático para los ortodoxos que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, visitó en el 2016. Usted se refirió a una disputa sobre el nombre antiguo del país. Ojalá podamos también algún rato conversarlo. Que ya ellos llegaron a un acuerdo y se suscribió un acuerdo entre Grecia y Macedonia. Donde acordaron el nombre que se va a llamar, e inclusive no tuvo una gran variación, sino que Macedonia del Norte, algo así. Que usted sabe que nosotros le llamamos Grecia al país, pero sí. Grecia no se llama Grecia. En Grecia, Hellas, en nuestro idioma sería Hellas, Hellas. Por eso se habla de los helénicos. Helénicos, sí. Justo por eso, ¿no? Que el verdadero nombre son los helénicos, no sería como nosotros le llamamos los griegos, sí. En español, inclusive en Grecia, que también en inglés el nombre, digamos, es parecido, Greece, ¿no? Pero sí, en Grecia se llama Hellas. Hellas. Ese es el nombre verdadero, ¿no? Trump tiene una manera de hacer política que siempre pienso que lanza una lluvia de dardos sobre sus socios, sobre la gente sobre la cual él quiere influir, y luego simplemente se presenta a ver qué resultados le da. En este momento lo está haciendo nada más y nada menos con los países miembros de la OTAN. Otros le dicen OTAN. Cuando los llama delincuentes a los países de la OTAN que gastan menos en defensa. Esto es porque hoy justamente en un desayuno que sostenía con el jefe de la militar de la OTAN, él soltó que los países de la OTAN se comprometieron en la cumbre de Gales en el año 2014 a destinar el 2% de su Producto Interno Bruto, ¿verdad?, para los gastos de defensa en un plazo perentorio, pero resulta que ninguno ha pagado. Allá también hay bandas. También. Entonces Trump quiere que este compromiso se cumpla lo antes posible. Muchos países no están pagando lo que deberían y francamente muchos países nos deben una tremenda cantidad de dinero desde muchos años atrás, sostuvo Trump. Por esa razón los llama delincuentes. Durante el encuentro con Stoltenberg, el mandatario criticó con dureza a Alemania y aseguró que ese país es cautivo de Rusia por la energía que recibe de ese país y en particular por el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 que conectará directamente Rusia con Alemania, según él. Bueno, colega, usted se refirió a Trump en relación con la OTAN, con Europa, la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero yo voy a referirme al mismo presidente de Estados Unidos, Trump, que sí sabe que ha recibido otro golpe en el asunto de separación familiar. Una jueza federal rechazó el encarcelamiento de niños juntos con sus padres. Bueno. Porque decía que para que no haya separación familiar, los encarcelaban junto con sus padres inmigrantes, bueno, que no podemos llamarle inmigrantes, pues, inmigrantes indocumentados. Ahora, se dice, en el Partido Republicano están diciendo, bueno, ¿qué reclaman tanto de los niños? Si el padre está indocumentado, ¿para qué viene con los niños? ¿O será, dice, el truco para lograr el ingreso? Bueno, en muchos países, prácticamente en todos los países, los niños tienen un tratamiento judicial especial. Pero permítame recordarle a nuestros televidentes que cuando un padre, una madre de familia se arriesga a dar ese paso de entrar a un país como los Estados Unidos con todas esas restricciones y además con todas esas represalias, resulta que lo está haciendo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa por lo que toman ese riesgo? Necesidad. Salvar a su familia. Necesidad. Y salvarse ellos de la situación que están viviendo en sus países. ¿Por qué? Porque si se quedan en sus países, sus hijos se los van a matar. Y entonces ellos prefieren tomar el riesgo y venirse, y luego entonces en los Estados Unidos es como decimos los latinoamericanos, es peor el remedio que la enfermedad. Entiendo, es cierto, pero entonces
siempre en todas estas cosas hay que ponerse, como dices, en los zapatos de la otra persona. Pero de todas maneras, hablamos de Trump de una manera, hablamos de otra. Hay personas que lo atacan, que lo acusan, y hay personas que en cambio están defendiéndolo, porque dice hay que ponerse también en los zapatos. Lógico, él es el presidente de los Estados Unidos, tiene que velar por el norteamericano. Y muchas de esas medidas son no digamos peligrosas, son dañinas hasta las relaciones internacionales que puede tener, pero se dice él está cumpliendo para el cargo que fue elegido. Y para el cual juró. Entonces, Suiza se suma a las condenas de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro. Suiza se sumó hoy a las sanciones de la Unión Europea e impuso al círculo de poder del presidente venezolano por violación de derechos políticos en el país, según fuentes oficiales helvéticas. Esas sanciones de tipo financiero que impiden a los afectados viajar a la Unión Europea y a Suiza se aplican a una quincena de personas del entorno del gobierno del presidente Maduro, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la expresidenta de la ilegítima Asamblea Constituyente, que ha socavado la democracia y usurpado los poderes de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, según el Departamento Federal Suizo de Asuntos Económicos. Usted me habló de Venezuela y eso automáticamente me hace acordar también de Cuba, pero sí. De Cuba puede decir algo, no sé, significará algo de apertura del nuevo presidente, pero de todas maneras quiere decir que Cuba anuncia que tendrá nuevas reglas para el trabajo en el sector privado, nuevas reglas favorables. El gobierno de la isla anunció justo el día de ayer que entrarán en vigor 20 nuevas regulaciones para quienes trabajan por cuenta propia. El número de personas con trabajo por cuenta propia en la actualidad en toda la isla es aproximadamente, dicen exactamente 591.456 personas cerrados según un censo hecho hasta finales del mes de mayo. Que es un número importante. Es un número importante porque acuérdese que en Cuba ya no queda nadie tampoco. No tanto como eso, sino que lo que pasa es que allá todo estaba estatizado completamente y había trabajo por cuenta propia, pero era trabajo sobre suave, sí. Como una época que se ve, el cubano venía por montones aquí a Guayaquil, llenaba los aviones, venía en nuestro sector llamado de la Bahía, en la ciudad de Guayaquil, a comprar principalmente ropa, regresaba con no maletas, eran 2 bultos de ropa y comenzaba y vivía de eso, porque tenía en Cuba, le llaman libre entrada a lo que llevaba. Pero se hizo tan grande ese tráfico que ya no fue negocio tampoco, ya dejaron de hacerlo. Pero aquí en Guayaquil era conocidísimo, que venía en el vuelo de la aerolínea TAME, por decir, llegaba en el vuelo del día domingo, compraba lunes y martes y se regresaba el miércoles, era 3 noches y nada más. Y llegaban a un hotel que queda en Avenida Olmedo y la calle Chile. Era harto conocido, un hotel que ahora inclusive ha cambiado de nombre. No tiene nada de malo el hotel, no tiene nada de eso porque todo lo hacía legalmente. No creo que ese era el sistema de tener ingresos el cubano, porque el cubano necesita ingresos. Arrestan en Estados Unidos a un hombre que iba a comprar una bicicleta, pero la iba a pagar con marihuana. ¿Cómo? Las autoridades del condado de Teller, en Colorado, informaron hoy del arresto de un hombre que quiso comprar una bicicleta y pagarla con marihuana, sin saber que el vendedor era el hijo del alguacil local. Stephen Hoover, de 26 años, usó un conocido sitio de internet de compra y venta para cerrar la transacción de una bicicleta y ofreció pagar con 230 gramos de marihuana, desconociendo que el vendedor era el hijo de 17 años del alguacil local, y el menor notificó a su padre, el alguacil Jason Mikesel, de la oferta recibida, y este pidió la intervención de los detectives de narcóticos para acordar un punto de intercambio y detener a Hoover. El comprador de la bicicleta fue arrestado este lunes cuando le entregó la marihuana a quien pensaba era el adolescente y era en realidad un agente encubierto, informó hoy la policía local en un comunicado. Se quedó sin marihuana y no tuvo la bicicleta. Sí. Bueno. Y preso. Y encima de eso lo mandaron a que fume adentro. Sí. Bueno, ahí no va a poder fumar porque no se la van a poder dar.
Los obispos nicaragüenses seguirán como mediadores en el diálogo de Nicaragua, pese a la agresión sufrida en el día de ayer. La Conferencia Episcopal de Nicaragua acordó hoy continuar como mediadora y testigo del diálogo nacional, con el que se espera superar la crisis que ha dejado al menos ya hoy 320 muertos. 320 en el maratón. Hoy, a esta hora ya de la noche, debe haber aumentado, porque la noticia de último momento es que las hordas delincuenciales que apoyan al presidente Ortega, armados con armas de guerra que le proporcionó el gobierno venezolano. Así es, el famoso barquito que estaba que andaba navegando, están actuando impunemente en todo el territorio nacional. Y lo más lamentable fue que entrevistaron al director de la Policía Nacional de Nicaragua y defendió las actuaciones de estos paramilitares. Pero usted tiene que recordar al público que nos escucha quién es ese director de la policía. Es un pariente también. Es un pariente, es el cuñado. El cuñado. De él. A esa conclusión llegaron los obispos tras una reunión por más de 6 horas que se celebró en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, uno de los agredidos. Los obispos convocaron a finales de esta semana a la reanudación del diálogo nacional. Dijeron, va a continuar el diálogo. Nos unimos a tanto dolor y sufrimiento de tantas personas que han sufrido esta violencia, unidos con paciencia y humildad, dijo por su lado el obispo de la diócesis Jinoteca Norte, Carlos Herrera. Oiga, colega, estamos hablando de las dictaduras en otros países, pero aquí también tenemos una dictadura precisamente aquí en el C de televisión, sí, la dictadura del tiempo. Sí. Ya nos están diciendo, ya uno sabe, el olfato lo dice que ya se acerca la hora del corte. Pero entonces, ¿qué le parece? Voy a comentar algo de aquí de la ciudad, aquí de Guayaquil. Dejemos tranquila la fiesta de julio, mañana tenemos unas interesantes noticias. Sino que aquí en Guayaquil, hace unos 7 meses exactamente, fue clausurado el hospital neumológico Alfredo Valenzuela. Entonces el gobernador del Guayas hizo declaraciones hoy día de que él opina que el hospital neumológico que fue clausurado se ha transformado en centro de rehabilitación, es la sugerencia que ha dado. Es que, como le decía, este gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, futbolista, le amaban las manos del Ecuador, un buen arquero que tuvo el país, ahora está dedicado a la política como gobernador, y se dice que que se va a lanzar también a uno de los candidatos a la alcaldía. Bueno, veamos. Planteó hoy día miércoles que las instalaciones del hospital neumológico, que como le decía tiene cerrado ya 7 meses, sean utilizadas para implementar un centro de rehabilitación y tratamiento para consumidores de droga. El funcionario, el gobernador, señaló que según estudios proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, para repotenciar y abrir el hospital neumológico se requieren $80 millones. Eso considerando la situación económica del país, que no es tan buena que se diga. El gobernador dijo que esa inversión, por supuesto que entonces resulta un poco complicada y que arreglar el hospital para transformarse en centro de rehabilitación de drogadictos solamente costaría 12 millones. Bueno, se está haciendo algo, dice, a favor de los drogadictos, pero todavía siempre ha estado en el aire la interrogante y los enfermos. Aquí no tenemos un centro neumológico. ¿Dónde van? Están regados por todo lado. Okay. Están regados por todo lado. Y eso se discutió bastante cuando fue la famosa clausura hace 7 meses, pero fue de 30 días, después se fue tranquilizandamente hasta que ahora no se toca una sola, porque han sido repartidos en diferentes hospitales. Pero los de consulta externa, los que van de visita y los nuevos, entonces esos son los que son personas que a veces tienen las defensas bajas y no son que ellos van a contagiar a terceras personas, son ellos que van a ser contagiados con otras enfermedades. Claro. Inclusive, alguna ocasión yo escuchaba que el hospital neumológico
actualmente clausurado, recibía pacientes no solamente porque estaban con tuberculosis, sino con enfermedades respiratorias de todo tipo. Claro. Y que de cada 10 personas que se acercaban, lo inicial por consulta externa, 2 o 3 eran recibidos luego como enfermos de los pulmones, como se dice. Todos los demás eran cuestiones de enfermedades respiratorias que tienen su tratamiento diferente y que se reintegraban a la sociedad enseguida. Bueno, enhorabuena la idea del gobernador, porque dice que es una inversión mucho menor, porque está hablando de que por un lado costaría 80 millones dejar en perfectas condiciones el hospital neumológico, mientras que solamente costaría 12 millones para que sea un centro de rehabilitación de drogadictos, que también aquí en Guayaquil estamos en deficiencia en eso. ¿En qué quedará? Veamos en qué quedará. ¿Tiene alguna cosa para cerrar ya la conversación con nuestros? Usted sabe que el abogado que defendió en los Estados Unidos a los pobladores que culpaban a Chevron del daño ambiental sufrido en el Ecuador, acá en la selva amazónica. En la selva amazónica, que lo hizo demandando a Texaco, luego que fue comprada por Chevron, fue suspendido por la Corte de Apelaciones de Nueva York, porque al abogado que demandó a Chevron por contaminación en el Ecuador. El abogado había ganado un litigio en el 2011 por $18.000 millones. 18.000 millones. Que luego fue reducido a 9.500 millones de dólares en contra de Chevron Ecuador, donde representó a pobladores que culpaban a esta empresa por contaminación ambiental entre 1964 y 1962. Inicialmente demandaron a la Texaco y luego que Chevron compró a esta empresa, continuó siendo la demandada. Pero resulta que en el 2014 el juez estadounidense del distrito, Lewis Kaplan, en Manhattan, dijo que Dorsinger, que es el apellido del abogado, y su equipo legal usaron soborno, coacción y fraude para obtener el fallo, y les prohibió sacar provecho de cualquier forma del fraude atroz ocurrido. Todo es soborno. En la decisión del juez, el martes, un panel de 5 jueces de la División de Apelaciones del primer departamento en Manhattan otorgó una orden solicitada por el Comité de Quejas de los Abogados del departamento, que encontró a Dorsinger culpable de mala conducta profesional, lo que le acarreó la suspensión como abogado litigante en la ciudad de Manhattan, y me imagino que en los Estados Unidos. Y lo último es que la cristianomanía se apodera de las calles de Turín. La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus supone un antes y un después del fútbol italiano. Desde el fichaje de Maradona por el Nápoles, el país nunca estuvo tan a la expectativa de lo que vaya a demostrar un jugador tan grande en su liga. La Serie A, y en la contratación del crack luso, se espera que el certamen crezca e iguale la competitividad y la publicidad de torneos como la Liga Española y el Premier League de Inglaterra. Bueno, usted ha hablado de dos grandes del fútbol que revolucionaron Italia, pero también un ecuatoriano fue contratado por un equipo italiano y fue a revolucionar allá, y de entrada fue y metió un gol maravilloso de sombrerito el arquero, y el pobre jugador ecuatoriano, como otros buenos que han habido, se volvió loco de tanto dinero. El nombre lo saben todos, no hay para qué repetirlo, es el caso de muchos de ellos, y prácticamente después estaba jugando en segunda categoría, ahora creo que está jugando con los hijitos en la casa de él. Bueno, ya por favor, quedémonos tranquilos, dejemos también tranquilos a nuestros televidentes con el compromiso de que tienen que seguirnos con nosotros. Nos queremos ver mañana, que mañana es viernes chiquito, váyanse cuidando, viernes chiquito, mejor dicho, no cuidando, váyanse preparando mejor para pasar el anuncio del viernes. Mañana es comienza a pensar qué vamos a hacer este viernes. Lastimosamente que no puedo decir por qué no invitan, ¿no? Sería interesante la cosa, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer?
Y por favor, recuerden que estamos siempre atentos a escuchar las sugerencias de ustedes, los comentarios y siempre bienvenidos con lo que quieran, con lo que necesiten de nosotros. Ya saben, desde el Colegio de Periodistas del Guayas hemos conversado con ustedes en este informativo vespertino con noticias, comentarios sobre todo, comentarios, y con las noticias que usted mañana las leerá en la prensa. Muy buenas noches. Buenas noches, los esperamos nuevamente mañana. Hasta aquí su informativo Punto Fijo, noticiero que trabaja con una verdadera pasión para decir la verdad. Punto Fijo, con la dirección del licenciado Francisco Avilés y el licenciado Rafael Vélez Conde. Punto Fijo, la información veraz y oportuna en la tarde.